masas mundiales y centenares de millones de euros al servicio de que alguien funcione y que no funciona si 4 letras se le ponen en contra, y no funciona 10 años después si 4 letras se le ponen en contra, y no funciona 20 años después si 4, y después le pasa la posta al siguiente y no funciona si 4 letras. Y comprendamos que esas 4 letras que se ponen en contra no son un capricho del destino. Son la ocasión de enseñar estas cuestiones para quien las quiere aprender. Pero que precisamente haya ocurrido con tanta... Yo les envié el Telegram en el momento exacto durante el partido, pero yo estoy seguro, esta vez sí estoy seguro de que si yo no enviaba el Telegram, igual ustedes ya lo estaban viviendo in situ mientras sucedía. No un in situ de Ocupa, me refiero al in situ en el momento, donde efectivamente lo estoy buscando, lo que les envié es concluyente, pero es concluyente para quien comprende que eso es a donde iba a concluir todo y nada del talento varía algo como esto, de lo cual no me burlo, lo quiero aclarar, no me parece burlable, no quiero hacerlo algo burlable, aunque podría hacerlo perfectamente, ¿no? Y que lo más interesante es que eso, que no hace más que confirmarse con esto, ya bueno, nombraron. La noche maldita. Terminar así, todo el talento del mundo no lo puede resolver, y esto no es distinto a lo que preveíamos que iba a ocurrir, que efectivamente el muchacho iba a llorar como un nene, iba a terminar literalmente doblegado ante lo que en lo estructural se creyó por encima, y ese llanto desconsolado, que insisto, no quiero hacerlo más fácil, tomarlo como un meme y hacer de risa la cuestión, pero comprendamos que, bueno, ustedes mismos se dieron cuenta, el yo tenía algo que ver en esto, en ese identificarse a lo peor del anterior, y esto me parece que ya no es tan evidente, porque en algún momento recordarán, bueno, lo anterior del mismo tipo, ¿no? Primero, la otra vez que el muchacho había terminado llorando era ante las mismas letras, cuando se trató de Chile. En la caída con Chile, en Estados Unidos, vemos el mismo. O sea, ante la madre, el nene se reduce a ese lugar. Es muy importante entender qué es lo que en principio ocurrió. La imagen del llanto descontrolado empezó a recorrer el mundo. Era como un nene, lo mencionan, y lo dicen como una especie de mérito. Era como un nene al que le habían robado la ilusión, y que lo que ocurrió, le ocurrió porque se lo hizo él mismo. Ni siquiera existe la posibilidad de un factor justificativo externo de los malos chilenos hace años, o ahora que eran colombianos, que le hicieron eso, porque acá hay somos, al ser argentinos, todo el mundo envidia tanto al argentino que le hacen planes en contra para, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él solo, solito, tal cual como exactamente es advertido en lo estructural, el yo decide hasta dónde llegas. ¿Y dónde? En el yo, en el tobillo, en ese lugar en el cual, digámoslo así claramente, dio el mal paso, en el que no precisó que ni siquiera nos digamos que expulsen a un rival, aunque sea. Nada, absolutamente a solas. Hubo algo del partido anterior que yo quisiera que no pase por alto, porque hoy ya vamos a meternos en niveles mucho más profundos aún, que ya no van solamente por, bueno, ya terminó la Copa, pasó todo lo que tenía que pasar, en el caso que nosotros venimos monitoreando desde hace años. Después los demás, bueno, somos campeones, no somos campeones. Pavadas que pasan de largo, pero esto, ya ven, no hay forma de que pase. En este sentido digo, en el partido anterior vale considerar algo que la vez pasada en el topollillo de turno fue no considerado. Yo les había dicho, hay algo más del penal que él tiró afuera contra los de la vez anterior, ¿era? ¿Canadá?
Canadá era, no, el que la tiró afuera, las letras estaban Ecuador. mucho. Ecuador. Ecuador. En ese, exacto. De Canadá habíamos dicho, o sea, no hay tanta polarización, pero está. Y más o menos es entendible que se podía, si había que decirlo en términos cuantitativos, iba a mejorar, pero no era para tanto. Iba a mejorar porque las letras no son tantas, tampoco están tan próximas, pero están. Entonces mejoró, pero no fue para tanto. No fue el Messi que despunta o deslumbra, y tampoco fue el torpe, tan torpe como lo fue ante, bueno, Colombia, o el Chile, o el Ecuador, Ecuador. Pero hubo algo en aquel momento que también, bueno, me acuerdo que la vez pasada lo traté de advertir, que había que considerar algo más en el penal, muy importante para considerar eso, cómo funciona la estructura y cómo es que no considerar la estructura hace predecible lo que sí y lo que no, aunque cuando te llega el caso, no a vos, pero a los otros 816 más ocupas, todo el mundo se cree por encima. 2 puntos. Podríamos decir, ¿no vieron que hubo una chica de circuito extra en el partido contra Ecuador? Bien. Yo me refiero a que se ha empeorado la ley general, y esto es algo que, bueno, te lo voy a decir así, en principio lo diría, como psicoanalista no lo podés dejar de ver. Cuando un caso no considera, no toma las cuestiones que se le advierten, empeora. Y en general el último a enterarse es el caso, por razones estructuralmente obvias, una vez dichas. Si el caso empeora, no consideró lo recorrido, lo que se le aporta, lo que se le advierte, lo que se le interviene, lo que se le posibilita, y entonces se empeora, ¿qué sucede? Me está dando muestras de, bueno, voy a decirlo de una manera fácil, ponerse del lado de transferencia negativa. No está transfiriendo positivamente interés en aplicar la cuestión. Aunque no entiendas técnicamente la transferencia, la resistencia, esto es entendible. Si se pusiera del lado de lo que le querés aportar, o de lo que le estás aportando, y de lo que además paga para que le aportes, ¿no? Entonces no hubiera empeorado. Gracias. Si empeoró es porque la transferencia la usó negativamente o no la usó, o como les advertí 7 años atrás en un barquito, miren que ustedes están dilapidando la transferencia. Yo me encargo de armar la transferencia hacia mí, hacia los dispositivos de escuela, hacia lo que pasa en las reuniones entre ustedes, que tu problema se transfiera ahí y vos lo querés resolver en otro lado. Y bueno, y termina en el ni-ni, porque en el escenario donde lo podés resolver no lo resolvés, y así quedás, literalmente, como bien enseña Lacan, de un otro al otro. De un otro al otro, al otro, al otro. Bueno, como lo ves en un caso como el de Messi, como el de Maradona, yo uso esos casos porque, bueno, el otro día decía, ¿por qué no sumamos más casos? Y por eso lo hace de bola. Pero con lo que yo hago, con lo que uno puede decir, de ahí para abajo todo es más fácil. Porque si eso, con el talento extraordinario y qué sé yo, no puede encontrar inconsciente, bueno, ¿qué nos queda a los simples mortales, no? Ahora bien, a lo que me refiero es a que cuando se advierten cuestiones y se advierte que se lo utiliza para resistirse al análisis, transferencia, la misma transferencia que la positiva, pero negativa, así como cuando está en transferencia positiva le decís, buen día, qué intervención espectacular, por fin alguien que me dice las cosas. Está bien, hay que dejar que el inconsciente opere, pero bueno, así funciona. Del mismo modo, cuando después yo me mando la interpretación, que los 23 seminarios, los 25 y los 27 están metidos en la interpretación, todo en una frase, y, tampoco ¿entendés? Así como ante el buen día, no me creo que la cuestión pasa por... Del mismo modo, tampoco creo que la otra cuestión, como decía Freud, la mejor manera de no decepcionarse demasiado cuando los pacientes te odian es no creerles demasiado cuando te dicen que te aman. Y esto era consejos al médico, créase o no. Bueno. Yo no digo que acá me odien, ni siquiera. O sea, ya directamente toman partido por no le dé bola y listo. Bueno, pero ¿qué pasa? Si uno, y acá me pongo trágico, no solo serio, si uno, acá me están metiendo la cuchara. Si uno
tampoco lo advierte, ya entonces es satisficiste la demanda. Ya le hiciste. ¿Por qué? El paciente, supongamos, el paciente Messi en este caso, vos cuando presentás en supervisión, y yo estoy tratando de que se eleve la plataforma para que ahora cuando empiecen a hacer las presentaciones, ya desde este caso Messi con este ingreso lo hagan, todos capitalizando discursos y virus discursivos. Y para eso, los que vienen recorriendo el tema van a tener que también establecer toda una parte explicativa para quienes no lo vienen recorriendo y eso permite ver que comprendes, que te llevaste, a qué lo redujiste o no el tema. Bueno, todos ganamos, nadie pierde. Lo que estoy diciendo es que cuando se ingresa o se estanca para siempre en transferencia negativa, en ese caso, donde vos haces intervenciones que por no ser tomadas empeoran el caso, las cuestiones que entonces se pretenden hacer al respecto, suele ocurrir que el paciente no asocia lo peor con lo que no tomó de la intervención. Aunque parezca increíble, no relaciona. Es decir, después se puede quejar amargamente de que está peor. Puede empezar a amenazar con pelotudeces, puede enojarse, puede deprimirse. Ahora, esto es muy frustrante. No tomó el remedio, por eso está peor. Entendeme ahora entendé todo, ¿no? Economía, topología y dinámica, todo. Entendé las dosis masivas de energía que está gastando para impedir relacionar dos cosas que a su vez vos estás tratando de que continuamente queden articuladas. Esto, si lo toma una vía. Si no lo toma, la vía que toma es empeorar. Entonces, vos caerías en uno más, en la demanda. Si vos también ignorás tus intervenciones, porque él las ignora, y después le viene la angustita o el enojito, o el quererse por encima, las cuestiones del cuadrante correspondiente. Entonces, es muy importante cuando el paciente entra en manía, porque le salen bien las cosas, que vos no ignores lo que hubo que movilizar para que le salgan bien las cosas. Así, cuando entra en depresión porque le salen mal las cosas, vos no te comés la depresión, sino que seguís focalizando en las intervenciones que por no ser tomadas, ahora se traducen. Esto es buenísimo para vos, porque vos, por método, sabés perfectamente que de lo que se trata es de los pasos que el método indica, en tu caso. Si no los querés dar o si los querés dar, podés aprender también si cuando no los das, los relacionás con los pasos que no diste y no te pavoneas con los que sí diste. Y si cuando los das, no te pavoneas con los resultados que obtenés simplemente, sino que lo articulás a los pasos dados que tenías que dar. ¿Es muy claro? Bueno, ahí justo lo que sí. Bien, ahora bien. Con eso digo, ahora lo aplico al paciente Messi. ¿Por qué? Porque empeoró, aunque él no se enteró y la gente tampoco. Y ustedes en esto tampoco. Y esto es una manera de decirte a tiempo el agujero negro, o sea, lo que no, o sea, el goce, o sea, el terreno de hasta dónde el yo te decidió, ahora te hace mierda el tobillo, y aunque ganaste la copa o lo que sea, vos de eso no, no hiciste más que seguir sujeto a la misma cuerda que el yo decidió cuando tironea y cuando aprieta y te detiene. Me refiero concretamente a que recuerden que la ley es esta. Ante lo que representan las letras de la madre, no puede dejarla en falta. Nunca te dije no le va a hacer goles. Nunca. Si no, no. De hecho, te dije, cuando contra Brasil era Celia, Brasil, era un amistoso al pedo, le hizo 3 goles, se lució divino. Ante la madre se lució, si no era para dejarla en falta. Ahí es donde es el Messi torpe. Chile, Ecuador, bueno, ya lo hemos trabajado. El Messi que se vuelve torpe, igualito que el Maradona que se volvía torpe y que se volvía enojoso, revolucionario, el malo, era él cuando se encontraba con las letras de la madre o cuando se tenía que poner a las del padre. En el caso de Messi no va tanto la oposición ante el padre, sí aferrarse al padre para poder crecer tomando distancia respecto de la madre. Así le funciona, bueno. Pero en cambio, cuando está ante la madre, cuanto más se acerca ante la madre, como pasó en su historia, cuando vivía en el mismo lugar de la madre,
con letras de eso, Rosario, Celia, Rosario, el lugar donde vivían, Celia, letras en común, qué sé yo, enloquecía. Bueno, con Ecuador, que sabíamos todos que él no iba a rendir, pero ¿por qué no metió el gol de penal? Si no los dejaba fuera. Él podía meter ese gol, no era el último en el que se definía. Si él metía el gol, Ecuador quedaba fuera. Ahí hubiera entrado en la general. ¿Entienden la sensibilidad que hay que tener al respecto? Es una precisión absoluta, donde no me engaño. Tiró el penal afuera, todo dentro de la ley, que vemos que lo rige en lo psíquico, pero empeoró. Porque ese penal él lo podía meter. De hecho, lo pegó en el palo, o sea, ¿entienden, no? Claro, pateó, ahí me dicen el primero, gracias. Gracias por reconocer que no lo había pensado también. Esto es muy importante verlo. ¿Por qué? Porque uno podría decir, en salud todavía, yo estoy viendo que la ley se cumple para lo que sí, para lo que no. Sin esperar a que al final, si era que con el penal le tocaba el quinto y lo que ocurrió es peor. Ahora anda a convencer de esto un paciente. Usted está peor, aunque salió campeón de la Copa. ¿Entendés? Usted está peor, aunque por el Dibu Martínez que le atajó el penal. Yo el otro día les mostraba que él tire el penal afuera, le dio, después me lo invirtieron, lo dijeron exactamente al revés en Ventanas de Luz, que el Dibu Martínez le hizo a él, que yo ya sé, eso ya se sabe, el Dibu Martínez, el arquero, para los que no, como decían antes, no es futbolero, yo tampoco soy futbolero, pero esto es otra cosa. El arquero, ¿entienden? Claro, ves, ahí están diciendo, claro, enalteció al Martínez. A ver, el arquero Martínez, uno es obvio, si al final atajó los penales y pese a que Messi la pifió, pasaron, hizo que el nene finalmente aceptó que pase, dependió de listo. Pero yo les dije al revés el otro día, gracias a que Messi tiró el penal afuera, le dio más poder a la dependíamos más del Martínez, del arquero. Esto es así. Listo. Del mismo modo intento decir, pero al tirar el penal afuera, él mostró empeorar su posición al respecto. Ahora que está en el Miami, en el lugar en el cual se juega todo eso, fíjense que ahora quedó afuera de jugar, vaya a saber cuánto tiempo, meses, 2 meses, en una cuestión que si no la vemos a tiempo, vos no podés decidir con las señales del caso. Entonces el paso 5 no te muestra lo que se opone a la luz. ¿Por qué? Porque la enseñanza muestra un foco, en este caso la ley en juego, el logos, claramente, en términos del fin de semana en plenario, que nos muestra una lógica, logos, lógica, ley, con una luz, ¿cuál? Una ley enseñada que dice, no te opondrás, en este caso claramente, no te opondrás a quedar en falta ante tu madre. Ante tu madre no podés no quedar en falta, tenés que quedar en falta. Sin embargo, comprenden que esa lógica le admitía que meta el gol de penal y no lo metió, por lo que recién dije. Porque si hubiera sido el penal definitorio, firmalo, no lo va a hacer, si es ante las letras de la madre, porque la dejaría en falta, bla, bla. Pero acá ni siquiera el definitorio, ¿por qué lo tiró afuera? Lo podía meter ese penal y no me quedaba en contra la lógica de lo que estamos viendo. Hay una sola respuesta, porque empeoró. Así como en la Copa América anterior, antes me reuní y les dije, acá ocurre algo muy distinto a los anteriores. Le metieron una constelación de nombres alrededor que le va a ser muy favorecedor. Toda una lógica que se aprende, se enseña, esto no tiene por qué no ser aprendido y no tiene por qué no ser aplicado en cada caso. Pero en este caso, aún con todo, la ganó la enseñanza. O sea, el tipo terminó como sabíamos que termina el nene ante la madre, como sabíamos que iba a terminar ante esas letras. El único partido en el que en la Copa más o menos jugó bien fue cuando las letras estaban más separadas. Después y encima le tocan todas en contra, no te olvides. ¿Qué pasaba si la final era Argentina-Uruguay? Hubiéramos visto otro Messi. No hay letras ahí. Si lo era, podía ser Argentina-Uruguay o Argentina-Colombia. Yo quiero que entiendas cuánto y cómo el yo polariza que te encuentres con la cuestión, que a su vez no la puedes resolver cuando te la encuentres. Si uno lo entiende así, cambia todo, ¿no? Ahora, entendido así que vemos, se encontró con la cuestión
y ni siquiera ya está en los mismos términos. Esto es un caso que empeora. Y yo no necesito que te hagas mierda con el auto en la esquina para decirte, pero yo ¿te acordás que habíamos visto? Esa rueda no estaba en condiciones. Y ahora cuando se hace mierda tampoco lo relaciona con la rueda. Como está tan esto demandado, entonces Messi va a entramar cada vez más la letra de su madre. Mi amor, hace años la viene entramando. Digo, porque me lo preguntan como si no lo pudiera. Pensámelo, José Luis. ¿Por qué no lo pensás vos a esta altura? ¿Necesitas que yo te lo diga? No ve, si no, así al revés. Ya que necesitas que se te responda. Ya te ha respondido. Mirá por a posteriori todo lo que hace años vengo advirtiendo. Y cuando, ¿cómo te podés no encontrar con las letras que tu inconsciente vive polarizando? Contame el desmagnetizador, ¿dónde estaría? ¿Está claro? ¿Cómo puede ocurrir que a esta altura crean que eso me lo tienen que preguntar a mí? No, no solo que lo dije recién, lo vengo diciendo desde el principio del caso Maradona. Aun cuando dejó de jugar a la pelota y él no se podían separar. Él se transformó en una pelota, ta. Bueno, ahora entendamos. Ahora entendá, pero ¿qué quiere que volvamos a cada caso? Y los articuladores contra Francia, ¿qué? Ya lo trabajamos en su momento, ya lo vimos, todo ocurrió tal cual. Estoy tratando no de que ahora esto lo transformen en una estupidez intelectual, sino en que vean que efectivamente lo que no vieron, aun cuando pareciera que contradice la cuestión, entonces yo miraría para otro lado, yo la estoy poniendo en juego, no contradice a la cuestión, me muestra que empeoró la cuestión, como después se vio. ¿Y dónde me lo decís, José Luis? Que después, en ningún otro campeonato él quedó afuera por autolesionarse. ¿Había empeorado o no? Pero esta que empeoró ahora, haciéndose mierda él mismo el tobillo, nada, no había motivo. Contra él se la pasaron hablando de él. ¿Cuál era el problema? El césped. Y ahí están las letras. Eh, el yo contra el césped. Se la pasaron hablando del césped, echándole todos los males. Contra el césped, del que estaban tan advertidos, los mejores botines del mundo, el mejor calzado deportivo del mundo, te mostraban a cada rato cuando él estaba en el suelo tirado, el botín que le hacen especialmente que tenía el nombre Messi. ¿Para qué? El único pelotudo que se hizo mierda contra el mismo césped que jugaron todos los otros pelotudos. Esto es obvio que empeoró, terminó peor que cualquier otro campeonato. No quiero que pase por alto que esto no, si me dicen lesionado, y tiene las letras de Celia, tienen razón, pero entendeme que eso va para la lesión, iría para cualquier lugar. Estoy mostrándote que empeoró cuando tiró el penal afuera, que por ley lo podía meter, por la misma ley que lo rige. Insisto, si yo no te lo decía, tal vez no lo pensabas, pero entendés que lo que te estoy marcando es que lo veas, lo adviertas, porque esa señal era de que ahora Messi está peor. Y qué raro, está peor, pero contra Canadá no estuvo tan peor, porque las letras, pero vamos. Ahora, además, polarizó encontrarse con Colombia. Otra hubiera sido la historia si se encontraba con Uruguay. Y al encontrarse con Colombia, ¿qué vemos? Sí, terminó peor que ningún otro mundial. Nunca había terminado tan mal. Llorando como un nene, pero además lesiona, Eso ya tenía señales que a nivel paso 5 son las que hay que considerar. Señales de fuente y destino. Tengo paso 4. Esa señal era de destino y la fuente en juego es la misma ley que se seguía confirmando. ¿Está todo claro? Ahora agrego algo más. En este orden, acuérdense que en estos días, y acá entramos en la parte ya profundizante de la cuestión, yo traté de hacer cierto paralelo. Todos sabemos que Messi es bueno y Maradona era malo. Freud era bueno, Lacan era malo, ¿no? Así vivimos haciendo esas dialécticas, ¿no? Maradona era el ejemplo que nuestros hijos no deben seguir y Messi es el ejemplo para todos. Vos no crezcas, etcétera. Pero gana mucha plata y todos seremos felices. Bueno, sin embargo, ahora, digámoslo, antes de que pase todo esto en la Copa, claramente, yo traté de que comprendan, mirá que cuando Maradona estaba ahí arriba y no era mortal, era Dios, no semidios, Dios directamente, era cuando yo hablaba de estas cosas. Por esto está registrado, comprobado, escrito, editado, qué sé yo, todas las vías.
¿Y qué pasa? Mientras eso no sucede, mientras lo peor no sucede, comprendamos que es cuando se juega la ética. Después somos todos doctor Cae, sabemos que el tipo está mal, que yo les conté la vez pasada, en una fiesta lo habíamos encontrado, etc. ¿Por qué digo esto? La reunión anterior, el martes a esta hora, yo estaba tratando de recordarles, advertirles que parecía imposible que Maradona, digamos, iba a tener algún tipo... Bueno, esto era cuando... ahora me acordé. Era cuando yo les decía, bueno, si el precio es que con los partidos que le va mal es contra la madre en las letras y mientras tanto gana tanta copa y qué sé yo, no es tan grave, no es para tanto. Bueno, yo estaba tratando de dar respuesta ante esa lógica mediocre. Y para eso, bueno, en el interín de la lucha es difícil. Cuando tu yo va para un lado y las intervenciones tienen que mostrarte que ir para el lado del yo siempre conduce a lo peor. Por no considerar el desde dónde estás en manos del yo. Y por estar en manos del yo vas hacia lo peor. Y lo peor significa que cuanto más te alejas de considerar el desde dónde, peor vas a estar, pero menos vas a querer considerar el desde dónde. Porque ahora, porque estás mal, no lo puedo considerar, y cuando estás bien, ¿qué carajo me importa? Ante todo eso, entonces, el otro día les recordaba, cuando Maradona no era el gordo Maradona, sino que le daba lástima a todo el mundo, sino que era el Dios que producía envidia y admiración en todo el mundo, es cuando yo hablaba de esto. Y te lo traté de advertir en función de el mismo virus que se jugaba en Maradona y en Messi. Y uno puede decir, pero son casos muy distintos, José Luis. Bueno, ahí es donde trato de que entiendas. Como señal, así como lo del penal, demostré a tiempo que efectivamente era extraño que por lo pronto en ese penal no lo meta porque no era definitorio, lo cual significa, ahí había que ver la señal, muy sutil, de lo que después en el último partido ya se densificó. El tipo está empeorando. Claro, viene con la copa y todo el mundo se cree, pero el tipo está empeorando. Esto es una muestra de eso. ¿Por qué? En el interín, aprovecho con esto de, porque parte de un saber, y cuando te toreé de cuál es el saber, afortunadamente no te hizo dificultad con lo trabajado la vez pasada, lo pudiste responder. Bueno, esto los argentinos lo habrán visto, a los demás se los cuento. ¿Vieron que apareció una propaganda donde Messi lo sabe todo? No sabes qué hacer. ¿Qué diría Messi? Y aparece Messi diciendo... Es un bochorno. Son boludeces, lo hacen con humor, obviamente, en clave de humor. Como vos estás en tu vida, entonces tenés un grupo de ocupas acá, no sabrías qué hacer. Y entonces la propaganda es, ¿qué haría Messi ante eso? Le patearía el culo con la izquierda y terminaría lesionado, etc. ¿no? Es una propaganda donde la gracia está en que, claro, ¿qué haría Messi? Porque Messi sabe todo. Entonces, Messi siempre sabría qué hacer. Comprendan que esto, después de que la vez pasada vimos, el virus que se agencia es el virus New Age, en el que a Messi se le supone un saber. No solo un saber, como pasaba con Maradona. Maradona era el que se la sabía toda, y si salía con una histérica la satisfacía. La dejaba satisfecha, lograba culpabilizar al psicópata. Desculpabilizaba al obsesivo, era una cosa. Dicen que dejó satisfecha alguna histérica, pero ¡wow! Nunca se supo cuál era, pero quiero que se entienda. De Messi se supone todo, es el gran marido, el gran padre, el gran hijo, el que todos quisiéramos ser si fuéramos, si pudiéramos elegir. Bueno, eso es el precio que se paga por no dar respuesta al discurso universitario. Se anuda un virus en el que la agencia de saber se refuerza. Y hoy vamos a trabajar en esa advertencia final antes de abrir los casos ya para que presenten con la lógica de los discursos y los virus discursivos, o sea, un nivel que nunca hicieron hasta ahora. En el medio de esa señal, así como este tobillo que les mostré recién, hubo un mundial en el del 90 que Maradona tenía, y peor, podemos decir, porque a Maradona le habían dado por todo lado, este se lo hizo solo. O sea, digámoslo así, logró ser más torpe que el torpe, ¿no? Porque lo de Maradona no fue una torpeza, esto sí.
Esto fue una torpeza de él. Que insisto, con el mejor calzado del mundo, Ay, para ver dónde tengo esta clave. Ah, mira qué casualidad. Hay un virus que va del gran otro al gran otro, ¿no? No va de otro chiquito a otro grande, no va de otro grande a otro chiquito. Se mueve del gran otro al cual era. Ah, New Age. ¿Ves lo que está ocurriendo? El virus se copia de la generación anterior y se defiende más, se hace peor. No hay un problema a nivel humano que el humano haya resuelto, pero tenemos todo cada vez más fácil, porque uno ahora, bueno, no tengo que explicar todo, a los 10 años sabe mucho más que cualquier pelotudo de antes de 70 años, tenés las posibilidades, bueno, quiere decir, si con mejores recursos tus problemas son siempre iguales, mi amor, vos empeoraste. Si con el mejor auto, la mejor autopista, el mejor combustible, yo sigo llegando siempre tarde, bueno, el que estoy manejando cada vez peor soy yo. Y ninguna de esas cosas me lo resolvió. Ok, ¿qué trato de mostrarte? ¿Ves que ya se igualó a lo peor de la generación anterior? Lo peor que le pasó a Maradona, las peores de esas cosas que le pasaron, ¿cuáles fueron? Y vieron que se parecía cada vez más últimamente a Maradona. La gente lo decía, este Messi es más parecido a Maradona, peleador, camorrero. Uno dice, bien Messi. Y uno dice, pero era lo peor de Maradona, ¿no? Está más maradoniano, decían. Sí, pero no quiero que te quedes con lo anecdótico. Acá no se trata de Messi, se trata de vos. Y te estoy mostrando que lo que no, cuando lo que sí refulge y es hermoso, lo peor sigue creciendo, ¿sí? ¿Entienden, no? Y eso efectivamente en el caso Messi ya está en juego y en dos señales en el mismo campeonato se puede ver con claridad y ninguna de las dos está en lo denso. Una, entendamos qué está ocurriendo. El tobillo ese remitió al tobillo de Maradona. No hay lugar a duda. Y ya se lo pone en un lugar de Dios. Hasta ahora era el Mesías. Dios era Messi, Dios era Maradona, Diego, Dios, Die, siempre se jugó con eso. Maradona era su Messi era su Mesías. Y ahora se lo está poniendo en un lugar de Dios. Y ese lugar correspondía al del peor, a Maradona. Yo quiero que lo entiendas porque aquello que no tomás, ¿de dónde carajo te viene? De la generación anterior. Y si no lo tomaste de la generación anterior, te viene y eso sigue creciendo. Tuvo todo el tiempo de la generación anterior más el tuyo para crecer el agujero negro, porque es el mismo agujero negro. A partir de esto, juego a los mitos. El mito del pibe geniecito, pero que ante la madre no puede crecer y que no puede dejar en falta a la madre y que no puede establecer cuestiones si no es respecto de una dependencia. En el caso de Maradona, acercarse a la madre. En el caso de Messi, necesita tomar distancia de la madre, pero no la puede dejar en falta. ¿Ves que es el mismo personaje? Y ya están ocurriendo las mismas cuestiones. Así como Maradona empezó a tirar afuera los penales por los problemas con lo penal, con la ley, con el padre, y ya no se trataba solamente de quién tenía enfrente. En una época, para Maradona, el tema era cuando jugaba contra las letras de la madre, igual que el caso de Messi. Pero a partir de aquel penal que tiró afuera, que después fueron 5 penales seguidos, y ahí yo en el primer penal advertí la cuestión, lo advertí abiertamente, enseñé como hoy una reunión específica del tema. ¿Me entienden? Ok, a partir de eso estamos en un punto muy definitorio. ¿Por qué? Porque quiero que empieces a entender que esto ya no entra en la ley general solamente de, por eso estaba en ese punto cuando decía lo de Maradona. Para Maradona, las letras de donde jugaba frente a las letras de la madre, igual que con este caso. Pero hubo un momento donde por sus problemas con la ley, con lo paterno, lo ponías en un penal. Bueno, para quien no lo entiende, penal es un modo en que Argentina se llama las cárceles. Lo ponías en situación penal y fracasaba. No te olvides que su vida se transformó en un problema en lo penal. Todo era un juicio, todo era cuestión a resolver, con todo, con la familia, con la esposa, con las hijas, con el guillote, con todo el mundo era un problema penal. Bueno, ahora, cuando lo ponían ante el penal y él ya, bueno, por lo que precisamente estoy explicando y por lo que en ese momento, con infinitamente menos posibilidades de explicártelo, porque vos en aquel entonces, yo no había enseñado la lógica de los discursos, de los virus discursivos, pero pudimos verlo con las letras, pero también quiero que entiendas, hubo un momento donde ya pifiar el penal, tirarlo afuera, no dependía de las letras del equipo que tenía enfrente.
¿Entendés lo que te estoy diciendo? Ya estás al nivel en el cual tirás los penales afuera, aunque no estés ante las letras. Pero entonces la ley no se cumplió. No, mi amor, existe algo que es empeorar, que es lo mismo que ahora están pretendiendo. Pero, usted empeoró. Y yo no voy a jugar a qué. Entonces, no tomó los remedios, empeoró. Y usted me dijo una vez que yo me tomé una aspirina y tenía derecho a... No, pero ya no alcanza con una aspirina. ¿Qué te estoy diciendo? Ahora Messi está a ese nivel ya. Digámoslo así. Se jode solo. Ya no hace falta que lo lesionen. Y ya tampoco es, ya sé, es muy flojito donde te lo estoy diciendo ahora, porque pasó en un partido nada más, pero ya está, para mí es señal, como aquel penal. Messi ahora empieza a pifiar mucho más que ante las letras de lo materno, porque el problema ya no se lo resuelve el jugador. ¿Por qué? Porque se está quedando sin el jugador en la vida. ¿Y qué pasa cuando en tu vida, el lugar en el cual te crees que con el saber resolvés la cuestión, bueno, voy a decirlo así, por ley inexorable de que el universo no te quiere ni exitoso ni fracasado, te quiere existente, te va a quitar el lugar en el cual con el S2 te crees que tapas todo? Estamos en tema. ¿Estamos en tema? ¿Te sirve? ¿Lo entendés? ¿Te aporta? ¿Te llega? ¿Te toca? ¿Te hay? Te tendría que un poquito de hay esto. ¿Por qué? Porque ahora es cuando te dije, me parece que hoy es posible pensar que con lo que hoy le vamos a definir al tema, donde ya vamos a entrar en la lógica del virus discursivo, en el caso, no lo hicimos con otros casos. Yo te propuse hasta ahora trabajar virus discursivo en, ¿qué casos? El Congreso en Chile donde tuve que hablar, la cumbre de la Maradona, iba a decir, de la Magdalena donde tuve que hablar, y el nivel de operatoria de la escuela ante eso, pero hasta ahora no hemos, cuidado con esta palabra, seguido un caso donde podamos ver los articuladores del virus discursivo decidiendo sobre el caso. Lo hicimos con discursos, pero no con virus discursivos. Este es el primer caso donde lo podemos detallar. Lo podemos hacer con muchísimos otros casos, pero estoy aprovechando todo. Es el momento exacto, me permite un reentré en el tema, que la gente pueda actualizar lo que ya vimos. Tenemos un caso actual que está justo en la cuestión. Y encima cagaron, es un grupo que, por ser de Argentina, entonces ocurre que, digamos, estás obligado a estar interesado en Messi, aunque no te interese el fútbol. Todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de Messi. ¿Mm? Yo estoy tratando de que, voy a decirlo fácil, este no sea tu final. El de una eterna noche maldita, en la que la lesión te importa cuando te duele, porque no aprendiste la lección cuando no te dolía. Y de entrada te advierten todos los discursos dónde te crees que estás y dónde te crees que está lo que tenés que resolver. Y todo el mundo se cree que lo que tiene que resolver es algo que le falta. Estoy seguro de que cada vez es más claro que la enseñanza no te deja buscar lo que falta en otro lugar, que es lo único que falta en cada situación en la que te falta lo que vos querés alcanzar. El que falta sos vos.